Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este segundo domingo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma es una llamada a seguir más intensamente a Jesús. Él ha entregado su vida al servicio de Dios y de los demás, y esa entrega lo llevará hasta la cruz. Nosotros, como los discípulos en el monte de la Transfiguración, contemplamos su camino y descubrimos en él toda la luz, toda la grandeza y toda la fuerza de Dios. Por eso, con fe, nos acercamos a él y queremos seguirlo. Ahora, reunidos ante Jesús, que camina hacia la cruz y la resurrección, reconocemos la debilidad de nuestro seguimiento y pedimos perdón. Confesemos juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, por las necesidades de la familia de Delgadillo Chávez, María Van Ingen, por la salud de Heriberto y Olivia Mora, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Luz Ladiaga, Delia Miramontes, María Concepción Rábago, Mireya Ocando, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Rosa María Dávila y Rosa María Gómez, por el eterno descanso, de María Guadalupe López Pérez, Manuel Ramírez Alvarado, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Ramiro Gómez Tachiquín y Sergio Franco, y por las ánimas del purgatorio.
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarlo íntimamente con tu palabra, alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es que los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
esplendor de la nube se escuchó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Seguimos recorriendo este camino que nos lleva hacia la Pascua, la Cuaresma, particularmente acompañados por las lecturas de la Palabra de Dios cada domingo, que como ustedes se dan cuenta, nos van orientando hacia el fin de este tiempo. La Cuaresma a veces puede parecer un tiempo demasiado largo y de pronto podemos perder de vista hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por eso, este segundo domingo de Cuaresma, en el horizonte aparece la gloria de Cristo resucitado, porque eso es lo que deja Jesús ver a sus discípulos en aquella magnífica escena de la transfiguración, para que recordemos dónde debe estar puesta nuestra mirada. En la Cuaresma a veces nos perdemos, porque la Cuaresma es muy larga, 40 días, y a veces nos perdemos. ¿Dónde tengo que posar mi mirada? ¿Dónde tengo que poner mi interés? ¿En la penitencia? ¿En la abstinencia? ¿En el ayuno? ¿En las obras de misericordia? Sí, todas estas cosas son parte de la Cuaresma, pero que no se nos olvide, nuestra meta está en la Pascua. Nuestra visión tiene que estar puesta en la gloria de la resurrección. Hacia allá nos dirigimos. Por eso la Iglesia muy sabiamente ha colocado este pasaje de la transfiguración el segundo domingo de Cuaresma para recordarnos que vamos caminando hacia la meta, que es la Pascua. El domingo pasado recordábamos la escena de las tentaciones de Jesús en el desierto, una escena que nos muestra el lado humano de Jesús. Y hoy escuchamos la escena de la transfiguración, una escena que nos muestra el lado divino de Jesús, porque Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre, que no se nos olvide. Y en esta Cuaresma debemos aspirar a conocer mejor a Jesús, porque ciertamente esa tiene que ser la meta de nuestra vida, no solo de la Cuaresma, toda la vida del cristiano tiene que ser conocer más y mejor a Jesús, porque como dice el antiguo refrán, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce, no podemos amar lo que no conocemos. Si no conocemos a Jesús, no lo vamos a amar nunca.
Y no se trata de un conocimiento solamente de oídas. Pues yo he oído que Jesús es, pues me han dicho que Jesús... No, se trata de un conocimiento experiencial, que yo sepa quién es Jesús y qué papel juega en mi vida. ¿Realmente el papel de Jesús en mi vida es decisivo? De tal forma que si faltara Jesús, faltara todo. Porque tal vez para algunos el papel de Jesús en la vida sea accesorio o secundario, superficial. Partimos en esta jornada de la lectura del libro del Génesis. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Algo que nos parece aberrante, abominable, execrable. ¿Cómo Dios le pide eso a Abraham? Que sacrifique a su hijo. Es una prueba. Y por una razón. Durante tanto tiempo esperó Abraham un hijo que Dios le había prometido, que cuando se lo dio, Abraham se sentía feliz por el hijo que había recibido. ¿Qué padre no se siente feliz con un hijo cuando lo comprende como un don de Dios? Pero, ¿cuál era el riesgo que estaba corriendo Abraham? Confiar más en el hijo de la promesa que en el Señor que le hizo la promesa. Y entonces se dio cuenta Dios que Abraham estaba enamorado de su hijo, idolatraba a su hijo, lo quería mucho. Y entonces se fue dando cuenta Dios que el corazón de Abraham estaba puesto en el hijo de la promesa. Por eso entonces Dios le va a poner una prueba, a ver si confía más en Él. A veces nos pasa que amamos más las cosas de este mundo o a las personas de este mundo que a Dios. Y hay personas que me lo han dicho: padre, pues ¿qué quiere que le diga? Yo la verdad es que amo mucho a mis hijos y a mi esposa. Yo creo que los amo más que a Dios. Pues no puede ser eso. Eso es totalmente inconcebible. Dios nos dio la vida, de Él dependemos en cada instante y en cada momento. Dios tiene que ser primero, tiene que tener la primacía en nuestro corazón. Y estaba sucediendo que con Abraham Dios no estaba ya en el corazón como primero. A veces en la escala de valores de nuestra vida Dios está primero, qué bueno, pero a veces está en segundo lugar, después del trabajo, o a lo mejor después de la familia, o a veces en tercer lugar, o a veces está en último lugar, o a veces ni está. ¿Dónde está Dios en mi escala de valores? Podría ser una buena pregunta que podríamos hacernos hoy. ¿Dónde está Dios? Por eso Dios le pide a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Vamos a ver de qué estás hecho. Y Abraham se puso en camino con su hijo al lugar que Dios le indicó. Su hijo estaba desconcertado: padre, llevamos todo para el sacrificio, pero no llevamos ofrenda. Y Abraham le dijo con mucho dolor: Dios proveerá. No le dijo a su hijo: pues tú eres la ofrenda, pero al final, cuando llegó al lugar, prepararon todo para el sacrificio, no había ofrenda. Abraham va a atar a su hijo de pies y manos y lo va a poner en el altar. Y ya cuando iba a asestar el golpe para matar a su hijo, entonces un ángel del Señor le dijo a Abraham: no hagas daño a tu hijo. Ya he visto que me amas más que a tu propio hijo. Abraham sacrificó a su hijo, en realidad lo había sacrificado ya en el corazón, porque ya le había dicho a Dios: tú eres más importante para mí que este hijo que tú me diste y al que amo mucho, pero te amo más a ti. ¿Ya comprendieron cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar nosotros en esta Cuaresma para decirle a Dios: Señor, tú eres primero? ¿Qué tendremos que sacrificar? Tal vez algún gusto que no necesariamente tiene que ser pecaminoso, tal vez alguna inclinación, tal vez algún hábito, tal vez algún pasatiempo, o tal vez alguna actitud o comportamiento malsano, tal vez algún pecado al que nos hemos enganchado y esclavizado. ¿Cuál es nuestro hijo Isaac? Podría ser otra pregunta. ¿Cuál es nuestro hijo Isaac? Padre, yo no tengo hijos, pues yo tampoco. Pero ¿saben qué?
nuestro hijo Isaac es aquello a lo que amamos más que a Dios y que Dios nos está pidiendo sacrificar en esta Cuaresma. ¿Qué es lo que tendremos que sacrificar para decirle a Dios, Señor, tú eres primero? Tú tienes la primacía en mi corazón. Abraham fue capaz. Ya iba a matar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a Dios, Señor, tú eres primero. A pesar de todo lo que me duela sacrificar a mi hijo, tú eres primero. Y el Señor no lo permitió. No permitió que sacrificara a su hijo porque vio que Abraham lo amaba más que todas las cosas. Esta tendría que ser ciertamente nuestra tarea en esta Cuaresma. Volver a poner a Dios primero en nuestra escala de valores. Ponerlo a Dios en el corazón de nuestra vida, que a veces Dios se encuentra ya muy lejos, a veces incluso perdido. En la Cuaresma hay que volver a Dios, porque Cuaresma es volver a Dios, es conversión. Hay que volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. San Pablo dice en la segunda lectura que Dios, a diferencia de Abraham, sí entregó a su hijo, sí lo sacrificó, y lo sacrificó por nosotros. Lo que más amaba, lo entregó por nosotros, a su propio Hijo. ¿Cuánto es el amor que Dios nos tiene? Nos volveríamos locos si tratáramos simplemente de comprender el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Tanto como para entregar a su propio Hijo por una humanidad pecadora que somos nosotros. Y esto hizo Dios. Fue más allá que Abraham, que al final no terminó de sacrificar a su hijo, porque Dios sí lo hizo. Ese es el amor de Dios. Un amor tan grande que deberíamos considerar, precisamente para que nos sintamos invitados a cambiar. Si Dios fue capaz de entregar a la muerte a su propio hijo, para rescatarme del pecado, ¿por qué yo quiero seguir atado al pecado? ¿Por qué quiero seguir esclavizado por los vicios? ¿Por qué no me dejo convertir? Una buena confesión sería precisamente un acto de aceptar este amor que el Señor nos está ofreciendo. Y luego dice hoy el Evangelio que Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a un lugar elevado, a un monte. El monte siempre es el lugar del encuentro con Dios. Recuerden a Moisés subiendo al monte Sinaí para recibir las tablas de la alianza. Recuerden a Elías subiendo al monte Horeb para encontrarse con Dios cuando estaba siendo perseguido, para que con Dios lo confirmara en su vocación. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Pues ahí va Jesús y se transfigura delante de ellos. Se transfiguró en su presencia. ¿Qué es esto? Una manifestación de su divinidad. Jesús les deja ver un poco de su gloria. Los discípulos estaban tan desconcertados porque Jesús ya les había anunciado su próxima pasión. Ya se dirigían de hecho, porque ya venían camino de Galilea a Jerusalén, ya se dirigían de hecho a Jerusalén para entregar su vida por nosotros. Los discípulos van desanimados, van desorientados, van desalentados, y Jesús, precisamente para que recobren fuerzas, para que sepan que la pasión es el camino obligado para llegar a la resurrección, se los lleva al monte y les revela su gloria, les manifiesta la grandeza de su gloria. Se transfiguró en su presencia, dice el evangelista, y trata el evangelista de expresarlo con palabras. Fíjense qué hermosamente lo dice. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Nosotros tenemos que aspirar a ser transfigurados por el Señor durante la Cuaresma. Que el Señor nos transfigure. ¿Cómo nos va a transfigurar el Señor? ¿Cómo nos va a transformar? Con su gracia. Cuando yo acepto la gracia del Señor, el Señor me cambia la vida. Por eso, como decía, una buena confesión es una buena manera de dejarnos transfigurar por el Señor. Es que el Señor me cambia la vida cuando acepto que su gracia entre en mí. Y dice entonces el texto que aparecieron conversando con Jesús Moisés y Elías, los dos grandes representantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, atestiguando que Jesús es el Mesías. Pero luego una nube los cubrió y una voz se oyó que venía del cielo, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo
amado, escúchenlo. ¿Queremos dejarnos transfigurar por Jesús? Este es el camino, escuchar a Jesús, escuchar su evangelio, escuchar su palabra, ponerla en práctica. Quien vive el evangelio se está transfigurando, porque el evangelio nos transfigura, el evangelio nos transforma. Si nos esforzamos en poner en práctica el evangelio de Jesús, la gracia no nos falta, el Espíritu Santo nos asiste y entonces comenzamos a ver que somos imagen de Cristo en la tierra, o sea, somos transfigurados. El Padre da testimonio de Jesús, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, escuchar a Jesús tiene que ser entonces un deber que debemos llevarnos de esta celebración. En esta Cuaresma tengo que escuchar más a Jesús y menos la televisión y menos el internet y menos el celular. Tengo que escuchar más a Jesús y por eso el Papa Francisco generalmente nos dice traer el Evangelio a la mano. Ahora se hacen algunas ediciones del Evangelio pequeñitas para ponerla a traer en la bolsa, pero si no, con la facilidad del teléfono celular, que ahí podemos descargar el Evangelio, que podemos tener la Biblia, que podemos leerla todos los días, escuchar a Jesús. Cuando venimos a la Eucaristía escuchamos a Jesús, porque si no escuchamos a Jesús no podremos poner en práctica sus enseñanzas, y si no ponemos en práctica sus enseñanzas no podremos entonces llamarnos verdaderamente cristianos. Un cristiano que no pone en práctica las enseñanzas de Jesús, ¿cómo puede llamarse cristiano? Cristiano es otro Cristo. Cristiano es aquel que sigue a Cristo y que lo imita en la vida cotidiana. El Señor nos ayude pues a escucharlo más, a conocerlo mejor, para que lo amemos con más entereza, con más firmeza y para que lo sigamos con más confianza, porque esa debe ser la meta de la vida del cristiano. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Padre de la Misericordia y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Por quienes se están preparando para recibir el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los ciudadanos. Oremos. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todas las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesús que camina hacia la cruz, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos porque van a recibir al Señor en la palma de su mano, y llevar al Señor a la boca delante del ministro, por favor.
Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Agradecemos a todos los que nos hicieron llegar oportunamente su sobre de la cooperación diocesana o diezmo. Con su ayuda la Iglesia podrá seguir llevando a cabo su labor evangelizadora y de caridad. Que Dios se los recompense. El horario de misas que tenemos actualmente, se los recordamos, es de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 6 y 7 y media y domingos en la mañana 8, 9 y media y 11, al mediodía 12 y media y en la tarde 6 y 7 y media. También tenemos hora santa todos los jueves a las 6 y media, están invitados a participar. Seguimos transmitiendo las celebraciones por Facebook para las personas que no pueden venir, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7 y media y domingo a las 12 y media y a las 7:30. Y la hora santa también se transmite los jueves a las 6 y media para que lo tengan en cuenta. Las celebraciones también están en el canal de YouTube San Jorge Mártir. El horario de la notaría, también para que lo tengan en cuenta, es de lunes a viernes de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. El templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Quienes quieran entrar a orar en la capilla de adoración perpetua, les pedimos pasar a la notaría en horario de oficina para obtener la clave para la chapa de combinación. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos contar con su comprensión y apoyo. Siguiendo todos los protocolos de salud, la Escuela Bíblica de San Jorge inició un nuevo semestre de cursos el pasado 23 de febrero. Aún hay lugar para alumnos de nuevo ingreso. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden encontrar mayor información. Les recordamos que todos los viernes de Cuaresma obliga a la abstinencia. La abstinencia es un acto penitencial que consiste en no comer carne. Este sacrificio lo hacemos en memoria de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que se realizó en viernes. Por eso, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo obliga desde los 14 años en adelante. En esta Cuaresma tendremos ejercicios espirituales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad, la fecha y la hora para que estén pendientes. Todos tenemos la responsabilidad de seguirnos cuidando en este tiempo. Por eso, si alguien advierte tener síntomas de enfermedad, absténgase de venir a misa, a la capilla o a la notaría para no exponer a los demás. Sigamos observando las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el uso de tapete sanitizante. No bajemos la guardia. Una manera muy conveniente para vivir la Cuaresma es hacer una buena confesión. Afuera de los confesionarios y en la mesita del centro hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. Está a su disposición el folleto de los 5 minutos de oración en el hogar, que es un buen medio para orar en familia. Lo encuentran en la mesita del centro. También se les está ofreciendo el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia, especialmente temas que nos ayudan a vivir bien la Cuaresma. Igualmente lo encuentran en la mesita del centro. El próximo fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrecerá despensas para ayudar a los más necesitados, para que quienes quieran ayudar vengan preparados para cooperar en esta obra de caridad. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, que puedan, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a sus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes.